En una noche de verano de 1987, la vastedad del desierto de Nevada se extendía bajo un cielo cargado de estrellas. Una limusina negra avanzaba por un camino polvoriento, con Donald Trump, un joven magnate, sentado en su interior. La soledad del paisaje era sobrecogedora, interrumpida solo por el sonido de los neumáticos sobre la grava. Trump observaba con curiosidad, y quizás un leve nerviosismo, el horizonte vacío. Había recibido una invitación que no podía rechazar, de esas que solo llegan una vez en la vida. La limusina se detuvo frente a una estructura discreta, una puerta metálica semioculta bajo una colina de aspecto anodino. Un grupo de hombres uniformados, serios y silenciosos, lo escoltaron al interior. El aire se tornaba más pesado con cada paso que daba, como si el lugar estuviera cargado de una energía que no podía explicar. Bajaron a través de un largo túnel iluminado con luces frías, hasta que alcanzaron una cámara vasta, donde la arquitectura dejaba de ser convencional. Las paredes eran lisas, casi pulidas, con símbolos desconocidos que parecían moverse cuando no se miraban directamente. En el centro de la habitación, 3 figuras lo esperaban. Eran altos, de piel escamosa que reflejaba una luz verdosa, y ojos profundos como abismos que parecían atravesar la mente misma. Los hombres no dijeron una palabra, pero Trump sintió como un mensaje se formaba directamente en su cabeza. Una voz profunda, sin sonido, le hablaba. Donald Trump, hemos observado tu ambición, tu deseo de trascender más allá de lo que los simples mortales pueden alcanzar. Sabemos lo que buscas, y podemos dártelo. Trump, a pesar de su creciente inquietud, no retrocedió. Su voz sonó firme, aunque con un leve temblor que traicionaba su inquietud. ¿Y qué es lo que quieren a cambio? Las figuras intercambiaron miradas entre sí, y un objeto apareció flotando en el aire. Era un diamante negro, de un brillo imposible y una profundidad que parecía contener galaxias enteras. Cuando descendió lentamente hasta colocarse frente a Trump, el aire pareció volverse más pesado. La voz continuó, más intensa. Con este diamante, tus deseos más profundos se harán realidad. Fortuna, poder, un lugar en la historia. Pero recuerda, el poder tiene un precio. Este pacto no se puede deshacer. El diamante flotaba frente a él, emitiendo un leve pulso que resonaba en su pecho. Trump se debatía entre la tentación y la duda. Las imágenes proyectadas en su mente eran irresistibles, torres que llevaban su nombre, un mundo a sus pies, la promesa de una grandeza que superaba la comprensión humana. Pero también, entre esas visiones, se colaban destellos de caos, ciudades en llamas, rostros desesperados, una humanidad dividida. Acepto, dijo finalmente, con una sonrisa que intentaba ocultar su inquietud. Al tomar el diamante, sintió un frío que le recorrió el cuerpo entero, como si algo ajeno penetrara en su ser. Las figuras reptilianas lo observaban con una mezcla de satisfacción y algo que no podía definir, una expresión que no era del todo benevolente. Antes de que pudiera preguntar nada más, las luces parpadearon, y la habitación se tornó completamente oscura. Cuando despertó, estaba de regreso en su limusina. El diamante negro reposaba en su bolsillo, y aunque no lo miraba directamente, podía sentir su presencia, pulsando suavemente, como si tuviera vida propia. La noche parecía más silenciosa que nunca mientras el vehículo avanzaba por el camino desértico. Donald Trump sabía que algo había cambiado, aunque aún no podía comprender la magnitud de lo que acababa de sellar. En el horizonte, las luces de la ciudad se hacían cada vez más cercanas, pero en su mente, una pregunta persistía: ¿qué precio tendría que pagar por lo que acababa de obtener? Años después, Donald Trump había alcanzado lo que muchos considerarían la cúspide del éxito. Sus hoteles dominaban los paisajes de las grandes ciudades, sus negocios crecían sin límites, y su figura pública era inconfundible. Sin embargo, algo dentro de él parecía inquieto. El diamante negro, que ahora guardaba en una caja fuerte personal, seguía pulsando en su conciencia. En las noches más silenciosas, podía jurar que escuchaba un leve zumbido proveniente de la caja, como un murmullo lejano que no lograba descifrar. En 2015, un pensamiento irrumpió en su mente con la fuerza de un relámpago: debía postularse para la presidencia de los Estados Unidos. Al principio, la idea le pareció absurda,
pero con cada día que pasaba, esa urgencia crecía. Era como si el diamante mismo plantara la semilla y la cultivara en su mente. Las visiones comenzaron a intensificarse, multitudes vitoreándolo, un poder inimaginable, un legado que trascendería generaciones. Pero también, en los márgenes de esas imágenes, aparecían sombras, rostros divididos, caos en las calles, una nación al borde del colapso. Cuando anunció su candidatura, el mundo reaccionó con incredulidad. Pero para él, el camino estaba claro. En cada debate, en cada discurso, parecía poseído por una energía imposible de ignorar. Sus palabras dividían a las masas, generaban fervor y rechazo en igual medida. Era como si supiera exactamente qué decir para encender las emociones más profundas en la gente. No entendía de dónde provenía esa habilidad, pero no le importaba, los resultados hablaban por sí mismos. Durante su campaña, el diamante volvió a manifestarse con mayor fuerza. Una noche, mientras estaba solo en su oficina, lo tomó entre sus manos. El objeto parecía vibrar con vida propia, y al sostenerlo, imágenes desgarradoras inundaron su mente, una lucha cultural feroz, ciudades en llamas, manifestaciones masivas que desbordaban las calles. Y en medio de ese caos, él permanecía, como un pilar inmóvil. Una voz resonó en su mente, profunda y grave. Donald, la división es la clave. Alimenta el conflicto, y el poder será tuyo. Se despertó sobresaltado, con el diamante aún en su mano. Aunque las palabras seguían retumbando en su cabeza, trató de ignorarlas, convenciéndose de que eran un producto de su imaginación. Sin embargo, en los días que siguieron, cada discurso que daba parecía volverse más incendiario, más polarizador. Hablaba contra la ideología woke, contra las voces que pedían cambio, y esas palabras encontraban eco en millones de seguidores. Cada vez que terminaba un meeting, sentía el peso del diamante más presente, como si su energía lo envolviera. Cuando ganó la presidencia en 2016, el mundo entero quedó conmocionado. Desde el estrado, mientras daba su discurso de aceptación, su mirada vagó hacia el horizonte. En su bolsillo, el diamante vibraba con una intensidad inusual, como si celebrara junto a él. Pero en lo profundo de su ser, una pregunta permanecía: ¿era este realmente su triunfo, o solo el siguiente paso de un plan que no entendía del todo? Los años de su mandato estuvieron marcados por decisiones que desafiaban toda lógica. Trump anunciaba la creación de una fuerza espacial, justificándola como una necesidad para proteger a la nación. Sin embargo, en las noches, cuando estaba solo en el despacho oval, sabía que esa idea no era del todo suya. Los sueños, cada vez más vívidos, le mostraban objetos surcando los cielos, naves colosales que eclipsaban las estrellas. Las mismas voces que le habían susurrado en el desierto ahora le decían que debía estar preparado, pero nunca le explicaban para qué. La polarización aumentó con cada nueva acción. Los discursos sobre la lucha contra lo woke dividían al país más profundamente. Trump veía cómo las calles se llenaban de manifestantes, tanto a su favor como en su contra. Desde su posición de poder, contemplaba las escenas con una mezcla de orgullo y desconcierto. Las visiones del diamante le habían prometido grandeza, pero cada vez más, esa grandeza parecía ir acompañada de destrucción. En medio de todo esto, un hombre observaba desde las sombras: Elliot Cross, un asesor de seguridad nacional conocido por su meticulosa atención a los detalles. Cross había notado patrones en las decisiones de Trump, algo que no lograba encajar. Documentos clasificados sobre tecnología militar, movimientos inusuales en bases como el Área 51, y la insistencia en temas que parecían venir de un lugar más profundo que la estrategia política. Su instinto le decía que había algo más detrás de todo esto. Una noche, mientras revisaba archivos confidenciales, Cross encontró un reporte inquietante, menciones de un objeto extraterrestre, un diamante negro capaz de influir en la mente humana. Los detalles eran escasos, pero suficientes para conectar las piezas. Decidido a investigar, se acercó a Trump con cautela, buscando entender hasta dónde llegaba este enigma. Sin embargo, lo que Cross no sabía era que estaba a punto de desenterrar una verdad más aterradora de lo que jamás habría imaginado. Una verdad que no solo definiría el futuro de la nación, sino también el destino de toda la humanidad.
Elliot Cross, con el peso de sus descubrimientos, caminaba por los pasillos de la Casa Blanca. La noche había caído, y el silencio envolvía el edificio como una manta inquietante. En sus manos llevaba un informe clasificado que detallaba los patrones de comportamiento de Trump y los misteriosos movimientos en instalaciones como el Área 51. Algo no encajaba, y lo sabía. Cada decisión controversial del presidente parecía responder a una lógica que iba más allá de la política. Una lógica casi inhumana. Esa misma noche, Cross pidió una reunión privada con Trump. En el despacho oval, el presidente estaba sentado detrás de su escritorio, su silueta imponente bañada por la luz tenue de una lámpara. Cuando Cross entró, notó algo extraño en él, un aire de cansancio, pero también de algo más profundo, como si cargara con un peso que nadie más podía ver. Señor presidente, hay algo que necesita saber, dijo Cross, colocando el informe sobre el escritorio. Trump levantó la vista, sus ojos brillando con una intensidad que Cross no había visto antes. No dijo nada, pero sus dedos tamborileaban contra el escritorio, un ritmo constante que llenaba el silencio de la habitación. He estado investigando ciertos patrones en sus decisiones. La fuerza espacial, la lucha contra la ideología woke, incluso sus discursos más polarizantes. Hay algo extraño. Algo que no parece venir de usted. Trump dejó de tamborilear. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se oscurecieron. Finalmente, habló, con una voz más baja de lo habitual. ¿Y qué es exactamente lo que crees que has descubierto, Cross? El asesor tragó saliva y continuó, consciente de que estaba pisando terreno peligroso. Es el diamante, señor. Ese objeto que guarda tan celosamente. Sé que no es algo ordinario. Y creo que está influyendo en usted, en sus decisiones. Lo he rastreado hasta informes clasificados sobre tecnología extraterrestre. ¿Qué está pasando realmente? Por un instante, Trump pareció perder su compostura. Sus manos se cerraron en puños y su mirada se volvió hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Finalmente, se levantó de su asiento y, sin mirar a Cross, caminó hacia una pequeña caja fuerte detrás de un cuadro. Cuando la abrió, el diamante negro apareció, vibrando suavemente como si tuviera vida propia. ¿Quieres saber la verdad?, dijo Trump, sosteniendo el diamante en su mano. Sus ojos se fijaron en Cross, llenos de una mezcla de desafío y desesperación. Esto no es un simple objeto. Es un vínculo, un pacto. Algo que acepté hace mucho tiempo. Me prometieron todo lo que siempre soñé, pero nunca me dijeron cuál sería el precio. El aire en la habitación parecía volverse más denso mientras Trump hablaba. Cross sentía como la energía del diamante lo envolvía, una presencia opresiva que parecía leer sus pensamientos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Trump sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era amarga, cargada de resignación. Ellos son algo más. Algo que no pertenece a este mundo. Y están aquí, Cross. Siempre han estado aquí. Me dijeron que el conflicto era la clave, que dividir al país me daría el poder que deseaba. Pero ahora veo que solo estaban usando todo esto como un medio para algo mucho más grande. Cross dio un paso atrás, procesando las palabras. Las piezas finalmente encajaban, los movimientos en el Área 51, las decisiones erráticas, las visiones de un futuro caótico. Los reptilianos, como Trump los llamó, estaban utilizando su presidencia para preparar el terreno para su llegada definitiva. Debemos destruirlo, dijo Cross, señalando el diamante. Trump negó con la cabeza, pero su expresión mostraba duda. ¿Y si hacerlo los enfurece? ¿Y si esto empeora las cosas? ¿Y qué pasará si no lo hacemos?, insistió Cross. Usted lo sabe, lo ha visto. Su segundo mandato no será el principio de un legado, sino el final de todo. Esto no es solo sobre usted, señor. Es sobre el país, sobre la humanidad. Trump miró el diamante, que parecía brillar con más intensidad, como si respondiera al conflicto interno que lo consumía. Finalmente, asintió.
Entonces tenemos que ir al lugar donde todo comenzó, dijo, con una voz llena de determinación. Al Área 51. La infiltración en la instalación comenzó poco antes de la medianoche. Trump y Cross, acompañados por un pequeño grupo de agentes leales, lograron ingresar a través de un túnel secundario que solo el presidente conocía. El ambiente era sofocante, cargado con la misma energía opresiva que Trump había sentido en su primer encuentro con los reptilianos. Al llegar al corazón de la base, encontraron una cámara inmensa, similar a la que Trump había visto décadas atrás. En el centro, un pedestal parecía diseñado específicamente para el diamante. Al colocar el objeto allí, la sala comenzó a vibrar, y una luz verde llenó el espacio. De las sombras, aparecieron figuras imponentes. Los reptilianos, altos y majestuosos, observaban a Trump y a su equipo con una mirada que no transmitía ira, sino una fría superioridad. Donald Trump, dijo una voz que resonó en las mentes de todos. Romper el pacto no te salvará. Solo acelerará lo inevitable. Trump no respondió. En lugar de eso, tomó un dispositivo que Cross había traído, una tecnología experimental diseñada para neutralizar el diamante. Con un movimiento decidido, activó el dispositivo. El diamante emitió un grito ensordecedor, como si fuera una criatura viva. La luz en la sala se intensificó, y las figuras reptilianas comenzaron a desvanecerse, sus cuerpos desintegrándose en haces de energía. Finalmente, el diamante explotó, dejando tras de sí un silencio absoluto. Cuando la luz se desvaneció, Trump y Cross estaban solos en la sala, rodeados por un vacío inquietante. Habían ganado, pero ambos sabían que esto no era el final, sino solo un respiro antes de lo que vendría. ¿Y ahora qué?, preguntó Cross. Trump, mirando el lugar donde el diamante había estado, respondió con una voz cargada de gravedad. Ahora, esperamos. La noche electoral de 2024 estaba cargada de tensión. Las calles de las principales ciudades bullían de energía mientras millones esperaban ansiosos los resultados. Algunos celebraban en manifestaciones bulliciosas, otros protestaban enardecidos, pero en las sombras del desierto de Nevada, lejos de las cámaras y los focos, Donald Trump y Elliot Cross enfrentaban una amenaza que trascendía lo humano. El convoy que los llevaba al Área 51 avanzaba en silencio. Los agentes que los acompañaban parecían ajenos a la magnitud de lo que estaba en juego, pero Trump y Cross intercambiaban miradas que decían más que las palabras. El presidente mantenía una expresión dura, pero en el fondo sabía que esta noche definiría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. El aire en la base era denso, cargado con una energía que parecía deformar la realidad misma. Las instalaciones, usualmente llenas de actividad, estaban inusualmente silenciosas. Los pocos soldados que quedaban se movían de manera errática, sus ojos vacíos, como si algo hubiera drenado su voluntad. Trump y Cross descendieron por un túnel secundario, uno que el presidente había mandado construir años atrás en secreto. Al llegar al corazón de la base, el ambiente cambió drásticamente. Las paredes de la sala principal estaban cubiertas por símbolos brillantes que parecían moverse, narrando una historia incomprensible. En el centro, una grieta oscura pulsaba con una energía siniestra, como una herida abierta en el tejido del universo. Trump sintió como el aire alrededor de él se volvía más pesado. Entonces, las figuras comenzaron a emerger. Los reptilianos aparecieron, altos, imponentes, sus ojos brillando con un fuego inhumano. La presencia de estas criaturas llenaba el espacio con una fuerza que hacía difícil respirar. Una figura particularmente majestuosa se adelantó, su voz resonando en las mentes de todos los presentes como un eco interminable. Donald Trump, cumpliste tu propósito. Ahora es el momento de pagar el precio. Trump apretó los dientes, su mirada fija en el líder reptiliano. No les debo nada. Este no es su mundo. Su voz era firme, pero la grieta parecía pulsar con más fuerza, como si respondiera al desafío. Cross, sin perder tiempo, activó un dispositivo experimental diseñado para neutralizar el vínculo entre los reptilianos y su conexión con la Tierra.
Una explosión de luz azul llenó la sala, y las criaturas retrocedieron momentáneamente, pero la grieta permaneció, emitiendo un sonido gutural, como si estuviera viva. Trump avanzó, cada paso pesado, como si el pacto que había sellado décadas atrás tratara de arrastrarlo hacia la oscuridad. Donald, detente. Esto no terminará como crees, resonó la voz del líder reptiliano en su mente. Pero Trump no vaciló. Tomó el dispositivo de Cross y lo colocó sobre la grieta. La sala tembló violentamente. Los símbolos en las paredes se desvanecieron, y las figuras reptilianas comenzaron a desintegrarse, sus cuerpos reducidos a haces de luz que se absorbían en la grieta. Con un último destello, la grieta se cerró, y el silencio cayó sobre la sala. Trump se quedó de pie, respirando con dificultad, mientras Cross se acercaba con cautela. «¿Está hecho?», preguntó Cross, su voz cargada de incredulidad. Trump asintió, pero su expresión reflejaba algo más que alivio. Sabía que, aunque habían ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Horas después, mientras el país seguía atento a las pantallas, los resultados electorales confirmaron lo inevitable: Donald Trump había ganado un segundo mandato. En su discurso de victoria, su tono era diferente. Las palabras que pronunciaba eran medidas, casi solemnes, una promesa de reconciliación y unidad que sorprendió a muchos. Este es un nuevo comienzo. Juntos enfrentaremos lo que venga, como una nación indivisible. Las multitudes vitoreaban, pero en su interior, Trump sabía que estas palabras eran tanto una promesa como un desafío a lo que él mismo había ayudado a desatar. En la soledad de su despacho, abrió una caja que había mantenido oculta desde la destrucción del diamante. Dentro, un pequeño fragmento del objeto permanecía intacto, pulsando débilmente con una energía casi imperceptible. Mientras lo observaba, sintió un susurro en lo profundo de su mente. «Esto no ha terminado, Donald. Todo avanza según lo planeado». Trump cerró la caja con calma, su expresión indescifrable. Afuera, las celebraciones continuaban, ajenas a lo que realmente había sucedido. En el vasto vacío del espacio, algo observaba. Y esperaba.